Al comienzo, Hola, hola, hola. Hola, hermanos amigos. ¿Cómo están? Para nosotros como Reunión Cumbre con Jesucristo, como siempre les decimos, es un gozo, un placer, un privilegio acercarnos a ustedes con el mensaje de la palabra del Señor, tan importante y tan necesaria en estos tiempos, porque sabemos que son tiempos que ya estamos viviendo, ya los fines de esta era, no fin del mundo, porque para eso falta todavía muchos acontecimientos, pero sí el fin de la gracia salvadora, porque Cristo viene pronto por su iglesia y ahí sí la puerta se cierra y no hay quien pueda entrar, ¿no? Como les decimos, para nosotros, acuérdense que tenemos un canal en YouTube donde pueden encontrar las mejores enseñanzas de la palabra, porque nosotros somos palabra viva, ¿no? Y entonces también tenemos en Facebook donde pueden hacer sus comentarios y las consultas que deseen hacerlo. El Señor me puso en mi corazón al abrir este tiempo el Salmo 22, donde dice, porque me hizo entender bien, ¿no? Que porque allá están las sillas del juicio, y eso nunca lo tenemos que olvidar, ¿no? Y los tronos de la casa de David. Entonces me puso a decirles, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. En verdad, son tiempos donde necesita Jerusalén la oración nuestra por todo lo que se está viviendo. Son tiempos proféticos que se están cumpliendo. Y para continuar con el mensaje de la palabra, tenemos ahora el privilegio de escuchar en labios de Mercedes el mensaje que Dios ha puesto en su corazón. Mechita, ¿qué tienes para nosotros hoy? Hola Chelita, ¿qué tal amigos? Buenas noches, un gusto saludarles. Gracias por ingresar a Unión Cumbre con Jesucristo. La palabra de hoy yo sé que los va a bendecir, nos va a bendecir a todos. El título se llama Reconciliación por medio de la cruz. Chelita habló un poco acerca del pueblo de Israel, habló de Jerusalén. Este tema de hoy día tiene también que ver mucho con ello. Ustedes les voy a hacer un preámbulo. Antes, ¿cómo se llama? Jesús, el Señor Jesús era judío. Jesús, Pedro, sus discípulos también eran judíos. Cuando Jesús hablaba, que era judío, hablaba con los fariseos, los escribas, a ellos eran judíos también, los escribas, fariseos, pero ellos estaban en error en algunas cosas y Jesús los corregía, ¿no? Para que cambiaran, para que realmente hicieran lo como tenía que ser. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, los judíos, y en el caso de Pedro y, ¿cómo se llama? A ver, otro más, Mateo, los discípulos de Jesús, ellos, ¿cómo se llama? Sí reconocieron que Jesús era el Mesías, el Salvador del mundo. Pero en cambio los fariseos, los escribas, ellos no, decían que no era Jesús, no era el Mesías, que ellos seguían esperando al Mesías. Y eso es lo que está pasando ahorita en Jerusalén, amigos. Ustedes están en Jerusalén, Israel, ustedes escuchan, es el pueblo de Dios. Jesús nació de ahí, en Israel nació Jesús. Y él y todos los que antes de Jesús, que Jesús viene de la casa de David, de Abraham, de Isaac, de Jacob, todos ellos son de Israel, el pueblo de Dios. Ellos son el pueblo de Dios. ¿Ya? Pero entonces, Jesús cuando vino acá, él vino para ayudar a su pueblo Israel, para ayudar a predicar acerca de las buenas nuevas, porque él es el Mesías. Pero no le recibieron, a muchos solamente a los discípulos y los que fueron añadiéndose. Pero, sin embargo, muchos escribas, fariseos, publicanos, no lo aceptaron a Jesucristo, él no es el Mesías, no. Entonces, ¿qué pasa, amigos? En la cruz Jesús, él murió, la vamos a ver a conforme la palabra, él murió para unir tanto a su pueblo Israel como a los gentiles. Nosotros los que no teníamos a Cristo, como vamos a leer en la palabra, nosotros no teníamos a Cristo, nosotros no éramos judíos, éramos personas que no teníamos. Entonces, Jesús en la cruz, como vamos a leer ahora en la palabra, él unió en la cruz con su muerte, con su cuerpo y con su sangre, él hizo de los dos un solo pueblo. O sea, para Dios ya no hay que, no, para Dios todos en la cruz somos uno. Vamos a comenzar entonces esta prédica de hoy día
con el tema Efesios 2, 11 al 22. Efesios 2, del 11 al 22. Y vamos a ir hablando, ¿no? Dice la palabra. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Nosotros, los que no teníamos a Dios. Nosotros, en ese entonces, digamos, si hablamos antepasados, los incas, ellos, ¿en quién creían? En el sol, en la luna, en las estrellas, ¿cierto? No creíamos en Jesús. Nosotros éramos los gentiles, no teníamos a Dios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. No me voy a detener a explicar, a ampliar mucho esto, pero continuamos. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿A quién se refiere? A nosotros, los gentiles. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, del pueblo de Dios, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos nosotros, ¿no? Al no tener a Jesús, así estábamos nosotros. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz. Porque Él, habla de Jesús, porque Jesús es nuestra paz, que de ambos pueblos, los gentiles y su pueblo Israel, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, en su cuerpo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Jesús abolió todo esto en la cruz, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Para ello, para corroborar este versículo 15, vamos a ir a Colosenses 2:14. Es el siguiente libro, Colosenses, Filipenses, Colosenses 2:14. ¿Qué dice el libro 2:14 referente a esto mismo de Jesús en la cruz? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Jesús en la cruz, Él anuló el acta de decretos que había contra nosotros, todos nuestros pecados, nuestras faltas. Él murió por el hombre, dice la palabra en Isaías, que más Jehová cargó en Jesús el pecado de toda la humanidad. Lo cargó en Jesús. Jesús, por eso es que Él es el que quita el pecado del mundo. Por eso es que todos necesitamos a Jesús. Muy bien, volvemos otra vez a Efesios y seguimos, que hemos leído Efesios 2:15, vamos a ver ahora 2:16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vamos a ampliar esto, Colosenses 1:20. Colosenses 1:20. ¿Qué dice la palabra? Colosenses 1:20 dice, y por medio de él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Se dan cuenta que Jesús, él en la cruz, cuando él murió en su cuerpo, el Padre cargó el pecado de toda la humanidad y con su sangre nos redimió. O sea, Jesús es el Cordero que pagó el precio del pecado. Tú y yo, todos, por nuestros pecados, sin Jesús es el infierno, porque Él es el que perdona el pecado, te quita el pecado y el Padre te perdona y vas al cielo. Pero si tú rechazas al que perdona, al que no tiene a Jesús, rechazas a Jesús al que perdona, no hay cielo, no hay cielo, ¿no? Continuamos. 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, nosotros que estábamos lejos, y a los que estaban cerca, a los judíos que buscaban a Dios, porque por medio de Jesús, los unos y los otros, o sea, los judíos y los gentiles, los unos tenemos entrado por un mismo espíritu al Padre. Ustedes saben que allá en Israel ahora muchos judíos se están convirtiendo al cristianismo. Muchos judíos son los judíos mesiánicos. Ya están reconociendo que Jesús es el Señor.
¿no? Reconocen el antiguo pacto, pero reconocen que Él es el Mesías y son judíos mesiánicos. Entonces, amigos, qué hermoso porque mire qué lindo, y ahora son, no solamente son miles, son hasta millones de judíos que están siendo, que reconocen que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios que vino a la tierra y murió en la cruz por el hombre. Porque ellos al comienzo lo rechazaron, al comienzo ellos lo rechazaron. Seguimos. Así que dice la palabra a nosotros ahora en Jesucristo, mira lo que nos dice a nosotros, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Al tener a Jesús somos miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Muy bien, el más importante para nosotros, para todos, es Jesús. Él es el más importante, es la piedra angular. Sin Jesús se cae el edificio, sin Jesús nada tenemos. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amigos, Dios, Jesús es santo, el Hijo de Dios. Él es santísimo, el Padre es santísimo. Nosotros que vamos acercando le pedimos a Dios, perdona nuestros pecados, Él nos perdona porque Él perdona. Pero desde ahí, un nuevo comienzo, dejar atrás el pecado y seguir a Cristo, porque hemos sido llamados, creados para ser santos y vivir en su presencia, vivir en su presencia, en quien vosotros también juntamente en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amigos, Jesucristo es nosotros, ahora al morir Jesús en la cruz y nosotros aceptar a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, Él es el que nos va a dar el pase. Ahora, algo muy importante, vamos a ir a 1 Tesalonicenses 4, 13, 17. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17. Vamos a hacer mención en este momento. Primera de Tesalonicenses 4. En este momento, ustedes saben que estamos en los tiempos finales. Estamos en las señales, nos están mostrando y también les hago saber de que Jesús, ustedes saben que Apocalipsis es el libro profético. Ahí habla de todo el fin del mundo. Ahí está, pero no solamente en el Apocalipsis, sino que Dios usó al profeta Daniel, que son miles de años, y usó al profeta Ezequiel, y a través de ellos, un día, porque así es Dios, le dijo a Daniel, te voy a mostrar el fin de los tiempos. Y Dios le mostró todo lo que iba a venir en el fin del mundo. ¿Ustedes quieren saber del Apocalipsis dónde está? En Daniel, amigos. ¿Quieren saber de a mí del final? Igual fue con Ezequiel, otro brazo de Dios. También igual. Le mostró todo del anticristo, todo del falso profeta, todo, amigos. Todo lo que es Apocalipsis lo mostró. Pero vamos a mirar ahora algo muy importante que es que lo tengamos presente. Primero, esta es la anunciación de la venida del Señor. ¿Por qué es importante que yo tome este tema en este momento de la venida del Señor? Amigos, estamos en el final de los tiempos. Como hemos visto, el título es Reconciliación por medio de la cruz. Para poderte ir en el rapto, para que te vayas tú y yo en el rapto, tenemos que tener a Jesús como Señor y tenemos que caminar en una vida sin pecado. Tenemos que ir porque ellos son santos, la santidad es de Dios. Si nosotros queremos irnos con ellos en el rapto, como digo, que el día y la hora solamente Dios lo sabe. Ahí nadie tiene que decir que mañana, pasado, 5 años, nadie. El día y la hora solamente Dios, pero ya estamos por las señales, por lo que se dice, ya estamos en las finales. Entonces, si queremos tú y yo irnos en el rapto, lo primero, requisito número 1, tener a Jesucristo. Hemos visto que Él murió en la cruz, llevó nuestros pecados, Él nos salvó y ha unido al pueblo de Israel y ha unido a los gentiles en uno solo. Para Dios es un solo pueblo. En Jesucristo somos salvos y por Él vamos a ser salvos. Ahora, si queremos irnos, primero Jesús y segundo, vivir una vida santa. Vamos a leer rápidamente de cómo va a ser el rapto para que ustedes vean que no es juego esto.
Tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay mucha gente que piensa que ya murió, ya se terminó la vida ahí, ya hasta ahí nomás fue. No, hay una vida. La muerte es un puente. Tú de ahí, de la muerte, tú o bien pasa para vida eterna con Dios o para vida eterna en el infierno. Son dos caminos que te toca después. Hay una eternidad, amigo. Dice acá, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué está diciéndonos acá el Señor? Antes de nosotros habrán muerto nuestros familiares que han tenido a Cristo, han caminado con Cristo y han creído que Él es el Señor. Dios da prioridad, Dios es un Dios de orden. Primero va a resucitar a los muertos en Él y los va a levantar, y después los que estemos vivos, si estamos vivos en ese momento, seremos subidos también con Él en los aires. Porque el Señor, mire lo que dice Jesús, eso es importante que lo tengamos presente. Porque el Señor mismo, Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vendrá Jesús en los aires, la trompeta se sonará, Jesús vendrá en los aires, allí estará el Señor. Los muertos en Cristo, no todos los muertos, no, los que creyeron en Cristo. Los muertos en Cristo serán levantados. ¿Y qué más dice? Luego nosotros los que vivimos, si estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amigos, esa es palabra de Dios. Cielo y tierras pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Cielo y tierras pasarán, van a haber cielos nuevos y tierras nuevas, pero esta palabra no pasará. ¿Qué significa, amigos? El trabajo de nosotros de Unión Cumbre con Jesucristo es compartirles de Jesús, que Él es el Salvador, que murió en la cruz por ustedes, por mí, y que ya estamos en los tiempos finales, ya estamos en los tiempos finales. Queremos irnos en el rapto con Él, porque no quiero decir esto, pero hay muchas visiones de gente que han estado mirando a Dios con Dios. Hay gente que se consagra a Dios tanto que han tenido sueños y que Dios les ha mostrado el rapto y cómo la gente va, pero dicen que, por ejemplo, que han visto que de algunas iglesias, digamos que son 100, no todos los 100 se subirán con el Señor. No todos. Y la tristeza de estas personas que veían, la mayoría se quedó. Eran pocos los que eran arrebatados en las alturas. ¿Qué significa? ¿Por qué Dios daba esas visiones? Porque Dios quiere llevarse a todos. No quiere llevarse a un poquito. Quiere llevarnos a todos con Él. Pero para eso, lo que le dije antes, tener a Jesús y llevar una vida santa. Son dos requisitos. Si ustedes tienen a Jesús y tienen una vida caminando con Él, vamos a ser arrebatados. Ok, amigos, vamos a hacer una oración importantísima. Todos, creyentes y no creyentes, vamos a hacer una oración de entrega al Señor. Vamos a pedirle porque Jesús realmente quiere ayudarte a ti y a mí. A todos nos quiere ayudar. Vamos a hacer esta oración, repitamos todas juntas. Todos juntos y hay caballeros también. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te adoramos, te exaltamos, te damos gloria, Padre. Gracias, Dios Padre, porque nos permites conocerte acá en la tierra. Gracias porque nos permites acercarnos a ti, Jesucristo, nuestro Salvador. Padre mío, en este momento declaro, confieso que Jesucristo, tu Hijo, es el Señor, es el Salvador. Jesús murió en la cruz, Padre, por mis pecados para salvarme. Jesucristo, en este momento te recibo en mi corazón, te recibo en mi vida, te invito a mi vida, Jesús. Tú eres mi Señor, tú has muerto por mí en la cruz. Gracias por venir del cielo a la tierra y hacerte hombre, ir a la cruz y morir por nosotros. Y el Padre te levantó y ahora estás en el cielo nuevamente con el Padre a tu diestra, a la diestra del Padre. Jesucristo, lo declaro firmemente. Gracias, creo en ti, creo que has muerto por mí en la cruz,
Creo que resucitaste, que el Padre te levantó de los muertos y ahora estás a tu diestra. Gracias, Jesús, quiero conocerte. Te pido también por mi familia, que te conozca toda mi familia. Que, Señor, mi esposo, mis hijos, mis hermanos, todos se salven. Que todos vengan al conocimiento de ti, Dios, porque queremos irnos en el rapto y ser arrebatados. Arrebatados para irnos para siempre con el Señor. No quedarnos en la tierra a la gran tribulación. No queremos quedarnos, Señor, a los 7 años de gran tribulación. Queremos irnos contigo, Señor. Gracias, Jesús, por tu muerte, por tu sacrificio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, Dios. Padre, gracias. Ahora cedo la palabra a mis hermanas. Tienen grandes comentarios de esta palabra. Y primero comienzo con Iris. Irisita, adelante, por favor, tu comentario. Adelante. Gracias, Mechita. Hola, amigo, buenas tardes. Realmente es un tema muy, muy bueno para escucharlos varias veces. Se llama el tema reconciliación por medio de la cruz. Qué importante. Quiero leerles Colosenses 1:20 y dice, por medio de Jesús reconcilió todas las cosas, así los que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí lo que me sorprende de este versículo es que el Señor mediante la cruz, ahí donde murió Él, donde derramó su sangre preciosa, fue por la tierra, por todos los que estábamos acá en la tierra, pero también por los de los cielos, haciendo la paz mediante la sangre. El Señor no tan solo restauró acá en la tierra, sino en los cielos. No tan solo el cielo, sino los cielos. Él ahí restauró, reconcilió. Es tremendo este versículo de Colosense. Reconcilió por medio de la muerte de Cristo en la cruz, porque tenía que haber derramar derramar la sangre en la cruz, Jesús, para reconciliarnos. ¿Qué cosa es la reconciliación? Es volver a Él, es amistarnos con Él, es comenzar a conocer a Cristo. Tenemos ahí una entrada a través de la cruz, donde murió Cristo, donde derramó su sangre. Es tan solo el plan perfecto del Padre, del Creador y de Jesucristo. Fue un plan perfecto, la cruz del Calvario, que ahí tenía Jesús que derramar su sangre preciosa, morir y resucitar para salvación, para perdón de pecados, para perdón de maldiciones, para anular toda maldición y toda iniquidad. Mediante la cruz tenemos la reconciliación con nuestro Padre y tenemos la oportunidad de entrar a la presencia del Padre, a orar, a clamar, a interceder. Fue por la cruz, porque sin la cruz no podíamos nosotros estar en la presencia del Padre. Es tremendo realmente la reconciliación que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Él tenía que morir en esa cruz, derramar su sangre, la sangre santa, santa de Jesús por todos nosotros, tanto por los judíos como los gentiles, por todos, por todos. Bueno, amigos, les paso ahora el comentario a mi amiga y hermana Edith. Muchas gracias, Mechita. Realmente un tema tan importante, ¿no? El poder reconocer en nuestro corazón, en nuestra conciencia, el despertar a nuestra identidad espiritual verdadera y única a través de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Lo importante del reconocer que Él reconcilió el cielo con la tierra, a Dios con los hombres, y que hizo a través de este acto de sacrificio y de resurrección un nuevo pueblo, un pueblo espiritual, en la que no hay diferencia entre judíos y gentiles, un solo pueblo que reconoce a Jesucristo como el Redentor, el Salvador, el renuevo, el que hace todas las cosas nuevas, el que permite que seamos nuevas criaturas con una nueva identidad espiritual, reconociéndola, el que es el único verdadero
mediador entre el cielo y la tierra, nuestro Salvador, el Mesías, el que es, el que era, el que ha de venir, el lirio de los valles, la rosa de Sarón, profetizada desde tiempos antiguos por los profetas, el Mesías, Dios con nosotros. Muchas gracias, Mechita, por este tema tan importante en relación a nuestra salvación y al reconocimiento de que Jesucristo es el único reconciliador y mediador entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres. Te damos gracias también a ti, Iris, por tus comentarios y sobre todo por esa cita tan maravillosa que lo declara tan específica y claramente. Y ahora permítame pasarle la palabra a mi amiga y hermana Chela para su comentario y para la despedida. Gracias, Edicita, gracias, chicas. En verdad, todos estamos de acuerdo de que es una palabra maravillosa. La reconciliación por medio de la cruz. ¿Cuánto valor tiene esa cruz? Una cruz que ya no existe, porque Jesús murió en esa cruz para el perdón de nuestros pecados, pero resucitó. Y esa cruz está vacía. Jesús vive y vive para siempre, ¿no? Como sabemos que por el pecado todos nacemos físicamente pero muertos espiritualmente. Entonces es gracias a esa cruz donde Jesús nos reconcilia también con el Padre. Porque como dice aquí la palabra, éramos ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios. Es así como nosotros hemos nacido, sin Dios, hasta que volvemos nuestra mirada a Jesús y ahí recién somos reconciliados con el Padre y con Dios. ¿Y para qué? ¿No? Porque ahora, como dice la palabra, porque ahora en Cristo Jesús somos hechos cercanos por su sangre. Ese valor poderoso de la sangre de Jesús que nos acerca al Padre, ¿no? ¿Y para qué? Siendo ahora morada de Dios en el Espíritu. Qué importante es la oración que tú has hecho, Mechita, para que los que nos escuchan y no han aceptado a Jesús en su corazón lo hagan. Porque si no van a seguir viviendo alejados de Dios, sin ser morada de Dios. Y nosotros, los que hemos creído en Jesús, y quiero que todos sean porque es lo mejor que puede existir para la humanidad, ¿no? Aceptar a Jesús y nacer de nuevo, ser justificados por Él, ser santificados por Él y ser sellados por el Espíritu Santo para la gloria de su nombre y para el día de la redención, para que ninguno se pierda, porque ese es el deseo del Padre y también el deseo de nosotros. Es por eso que predicamos siempre la salvación, porque en estos tiempos, hermanos, amigos, es lo más importante y necesario que debemos cuidar nuestra salvación. Jesús viene pronto, como les dije al principio, viene pronto por una iglesia limpia, pura, sin mancha, ¿no? También como decía Edith, como todos decimos, ¿no? Que Dios no quiere que ninguno se pierda, por eso que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para el perdón de nuestros pecados. Y es tan sencilla, una oración que nos cambia la vida, porque en verdad pasamos de muerte a vida, haciendo una oración sencilla, pero de gran poder, que es el abrir tu corazón. Si tú no has hecho esa oración junto con Mechita, yo te recomiendo, vuelvas a ver este video y entrégale tu corazón al Señor. Y vas a ver grandes cosas y maravillosas cosas te esperan. Amén, ha sido un placer, como siempre les decimos, ha sido un gozo tremendo y lindo estar con ustedes, los bendecimos, que el Señor resplandezca su rostro en ustedes y que el Señor haga mucha misericordia en todos nosotros. Hasta la próxima. Que el Señor nos bendiga a todos. Chao.